semana, muy buenas tardes. Les saluda Homero Mena desde la consultora de Psicología Familiar de Quito, Ecuador, en 15 minutos de conferencia en vivo. Hoy día el tema de los adolescentes violentos. Analicemos la violencia, que es una reacción, que es un impulso, que es una autodestrucción hacia uno o hacia los demás. Esta destrucción tiene que ver con raíces profundas, y esas raíces profundas no vienen solo de la etapa de la adolescencia, sino que vienen de etapas más tempranas, donde el niño se ha quedado con un dolor, con un resentimiento, con una rabia, con un coraje, con un miedo, posiblemente con sensación de abandono, de falta de amor propio y sobre todo también con una aflicción de dolor emocional. Y esa aflicción de dolor emocional es porque no se cubrieron todas sus etapas de desarrollo psicológico e emocional y mental. Y de ahí tendremos que analizar toda la parte familiar en su estructura, en su dinámica, en la relación con los padres y también de experiencias traumáticas fuertes que se registran y que están guardadas en su corazón y en su mente. Y ese cúmulo de sensaciones, de experiencias, de imágenes y de recuerdos que no se procesaron, que no se curaron, que se quedaron ahí guardadas, conscientes o inconscientemente, determinarán que en la etapa de la adolescencia, que es una etapa crítica de fuertes cambios, donde está afirmando su personalidad, se vuelve como un volcán y ahí comienza todo lo que es las acciones, las actitudes de violencia. Y esa violencia en el adolescente se refleja primero con las autodestrucción, es decir, las autolesiones. Y un adolescente violento es aquel que se lastima, se autolesiona. Y esa autolesión tiene que ver con una herida del pasado, con un dolor intenso, con algo que no ha podido superar. Porque las frustraciones, las iras, el coraje, la angustia, la vergüenza posiblemente y otros estados emocionales dolorosos han quedado como una herida abierta en él. Y esa herida abierta, sumada a la crisis propia de los adolescentes con sus cambios físicos, fisiológicos, emocionales, con toda esa inestabilidad de estados emocionales sumado a otros factores, entonces el adolescente se vuelve violento. Pero a veces esa violencia no sale para afuera, sino que es hacia adentro, porque él se siente impotente de no poder expresar. Y además de esa autolección también tenemos las famosas conductas de riesgo. Y las conductas de riesgo son aquellas acciones donde toma el adolescente y no ve el peligro, no mide el peligro o se coquetea con la destrucción, con la agresividad, con la violencia. Y ahí tenemos cómo manejar a alta velocidad, quedarse hasta altas horas de noche, drogarse, estar con grupos de riesgo. Todo eso es lo que determina que el joven tiene una conducta de violencia. Y ahí tenemos también la violencia hacia uno mismo cuando cae en la depresión y cuando intenta los suicidios, porque el suicidio es una conducta de violencia hacia sí mismo, porque no lo quiere vivir, porque no quiere existir. Y nosotros ahí tendremos que ir determinando qué es lo que le está pasando al joven, porque además de las iras, del coraje, de la rabia, puede sentir vergüenza y dolor. Y la vergüenza es ese sentimiento donde uno se sintió frustrado, se sintió dolido, se sintió avergonzado, se sintió culpabilizado. Y con esas emociones que él guarda, es una válvula de escape a querer destruir, a querer hacer algo que dañe, como una forma de sacar esa tensión emocional, porque hablamos de una tensión emocional, hablamos de unas iras reprimidas y guardadas, de un dolor latente y de todas unas sensaciones de aflicción, de una herida que hay. Y ahí es cuando el adolescente se vuelve en esa violencia. Y en esa violencia también tenemos que hablar de la violencia de los amores o ser violento en la parte del amor. Ustedes se preguntarán cómo el adolescente puede entrar en esa actitud, y entra porque cuando empieza la adolescencia se enamora, y al enamorarse, cuando él no está satisfecho con una relación
porque posiblemente maneja celos, maneja chantaje, maneja intimidación porque quiere a su manera, porque es perfeccionista o porque no se complace en el amor de él y en ese amor recíproco, entonces él se vuelve violento y entonces maneja una violencia en el amor. Y hay jóvenes que son violentos en el amor a través del chantaje, de la manipulación, de la intimidación. Quiere a toda costa que la pareja, la enamorada, el novio, la novia esté con él y entonces se vuelve violento. Recordemos que la violencia no es únicamente física, destructiva, es también psicológica, es también a través de actitudes, y esas actitudes y esa violencia psicológica a veces es tan camuflada, es a veces tan controlada que la víctima no se da cuenta de eso, pero el joven es violento. Y de ahí la tarea de los padres en educar de lo que es el enamoramiento, de lo que es una relación de madurez, una relación de respeto, de consideración, y también hacerles saber que se pone límites de un enamoramiento, porque nadie tiene derecho a lastimar, a agredir. Y eso obviamente es parte de la responsabilidad de nosotros como padres en educar el amor propio a los jóvenes, y también que vayan reconociendo lo que representa una personalidad normal o una personalidad patológica. Y ustedes ven ahí cómo la educación, la información de temas de psicología son muy importantes para el crecimiento y el desarrollo personal, para las relaciones familiares, las relaciones de pareja, para las relaciones laborales, y uno no debe permitir eso. Pero recuerde también que a veces uno no es violento, sino que es muy tímido, muy inseguro y permite la violencia. Y de ahí vienen las otras violencias hacia afuera, y tenemos el acoso. El acoso es una actitud de violencia de los jóvenes, agredir a las otras personas que generalmente son víctimas, que tienen un rasgo de conducta, que tienen un modelo para permitir eso, y entonces ellos abusan, y ahí obviamente sacan sus iras, su dolor, y tratan de castigar, de lastimar, porque posiblemente hay un sentimiento de odio, posiblemente hay un sentimiento de angustia, de desesperación, de impotencia, de frustración, y eso es lo que sale en el acoso. Y por eso es que a veces el joven a través de ese tipo de conductas como que baja todo ese estrés, toda esa tensión, emoción, que se acompaña también de reacciones fisiológicas, y a veces puede caer también en el plano psicopatológico. Al hablar del plano psicopatológico ya estamos hablando de que son jóvenes que tienen algún problema o están construyendo negativamente su personalidad o sus pilares de su personalidad. También tendrá que ver con el temperamento, con la formación que han tenido, con los valores, con su carácter, con su manera de ser. Y eso es lo que le hace que el adolescente violento, cuando no hay la disciplina, los límites, cuando no hay la sanción y no asume las consecuencias, sigue violento. Y de ahí obviamente estará a un paso de correrse el riesgo de entrar a la delincuencia juvenil. También nosotros tenemos que reconocer que estos jóvenes violentos vienen con heridas familiares. Y esas heridas familiares vienen porque posiblemente no fueron amados como ellos esperaban. Hubo mucho distanciamiento físico y emocional de los padres. Fueron rechazados. Posiblemente fueron maltratados psicológicamente, físicamente. Posiblemente fueron agredidos sexualmente, abusados sexualmente. Y entonces ante esas heridas, ante esa aflicción interna que no pueden soportarlo porque genera un grado de tensión, de estrés, de inseguridad, de miedos, le hace que actúe violentamente. Por eso que el miedo también tiene que ver mucho con esa raíz de los chicos que son violentos. Y en estos adolescentes violentos también nosotros tenemos que reconocer que ya van jóvenes para agredir físicamente, es decir, son impulsivos, son temperamentales, no miden las cosas, no analizan la situación a nivel cognitivo y mental, y lo único que hacen es reaccionar. Y al reaccionar obviamente ya se fue de las manos y van a la agresión física, y esa agresión física obviamente tiene sus consecuencias porque el joven ya está buscando un auxilio, y todo adolescente violento es una manera de auxilio que lo pide porque se cimenta en tres situaciones muy profundas. Primero es toda la dinámica familiar, todo el contexto emocional psicológico en el que creció el joven. Y el segundo tiene que ver mucho también cómo él asimiló todas las experiencias dolorosas, traumáticas y fuertes. Sí los toleró, porque es como un sonido
que nos pide auxilio, el chico está pidiendo un auxilio, algo le pasa internamente. Y el otro contexto, la otra raíz profunda, tiene que ver ya con situaciones muy traumáticas o heridas muy profundas, y ahí tenemos el abuso sexual, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con su sexualidad que fue lastimada, herida o agredida, y tiene que ver también con el rechazo afectivo, con el sufrimiento afectivo, con el dolor emocional afectivo que no tuvo, que no fue considerado esa parte. Entonces algo le falta en ese mundo emocional, psicológico, de crecer de una forma positiva, armónica, porque en la adolescencia él afirma su personalidad, él aprende de las experiencias, y todos esos cambios le hacen que él no haya manejado esa situación. Y entonces tendrá problemas en las relaciones personales, tendrá problemas en manejar su carácter y su temperamento, tendrá problemas en el sistema educativo, tendrá problemas a nivel de familia, y tendrá problemas también en transgredir las normas sociales. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y darle la mano y ayudarle, y ahí es el momento para nosotros poder abordarlo de una forma profunda a través de una evaluación psicológica, a través de todo un recurso, un plan terapéutico que le permita salir adelante, porque los problemas humanos, los problemas psicológicos tienen solución, y esa solución está dada por el profesional de las ciencias psicológicas, que es una bonita y noble profesión. También los adolescentes violentos, en estas experiencias que se manejan, tiene que ver mucho con la falta de límites y de disciplina que no se puso en el momento oportuno y adecuado. Es decir, tendrá que ver mucho con la calidad y la actitud de ser padres. Si fueron padres demasiado consentidores, indiferentes o sumisos, quiere decir que el adolescente ganó poder, no puso límites, y entonces él hace lo que quiere hacer. Y luego también los padres se sienten intimidados, se sienten acosados, se sienten golpeados, se sienten agredidos. Y un adolescente, cuando agrede, coge ya poder, coge intimidación. Es decir, si no asume la consecuencia, él se siente como más fuerte, y lo único que hace es poner ese caparazón, que es ser violento, ante todo el fondo de lo que le está viviendo. Entonces, cuando nos topamos con un adolescente violento, un adolescente agresivo, tenemos que considerar que en el fondo hay muchas experiencias, hay todo un tormento, todo un torbellino que le está afligiendo, y ese dolor tendrá que ver con miedos, inseguridades, dolor, falta de cariño, iras reprimidas, agresividad guardada, confusiones de su manera de pensar y experiencias muy personales que están ahí formando todo ese motor para que el joven sea un adolescente violento. Y eso lo podemos identificar en la casa y en el sistema educativo, y de ahí que nosotros los padres y las personas profesionales de una institución educativa tienen que tomar cartas en el asunto y comenzar a abordar. ¿Cómo abordamos a un adolescente violento? Primero es cuando esté tranquilo y relajado, nosotros poder conversar, dialogar, saber sus necesidades, conocerle un poco. Luego de eso sí saber él qué es lo que experimenta al ser violento, qué siente, si siente reproche, ¿no? Si le es indiferente, si él se siente relajado, si él se siente satisfecho, si se porta negativo, para entrar a la tercera fase, que ya es lo que nosotros tenemos que haber decidido con una ayuda. Y en la ayuda, el joven, cuando se entra con la empatía, cuando se maneja este tipo de grupos de adolescentes violentos, son más fáciles los abordajes, porque un adolescente comprendido, cerrada las heridas que le suceden, descargado las emociones de dolor que tiene, el joven comienza a tranquilizar y comienza a ver que él se ve de otra manera, y ahí obviamente también sabremos que la autoestima de él está muy disminuido, que todas sus metas y objetivos no los tiene claro, y no hay motivación, y lo único que quiere es seguir en ese mundo de la autodestrucción para él mismo o para los demás. Y eso también tiene que ser momento oportuno de abordaje, que puede ser ya a nivel legal, a nivel familiar, a nivel institucional, pero tenemos que nosotros darle la mano, porque el adolescente violento es un adolescente que busca auxilio, que está diciendo que algo en el fondo le aflige, algo le duele, hay una herida, y esa herida tiene que ser cerrada, curada y sanada. Amigos, ha sido un bonito día trabajar con ustedes en el tema de adolescentes violentos.
en 15 minutos de conferencia en vivo con Homero Mena. Acérquense a sus hijos adolescentes, conversen con ellos, abrácenlos, expresen en que les ama, tolen con calma las cosas, busquen ayuda profesional, lea sobre temas de psicología del adolescente y nos estamos viendo en las próximas conferencias en 15 minutos de conferencia en vivo con Homero Mena, temas de psicología. Ingresen a mi YouTube, ya tengo cerca de 70 conferencias, suscríbanse a la página para que tengan todos los temas que están ahí planteados. La meta es 365 temas de psicología a grabar. Estamos motivados, relajados, estamos aprendiendo más, estamos dedicados y así que tengan una bonita tarde, una excelente noche, que se despierten con muchos ánimos y sobre todo vivan el presente, el aquí, el ahora. La vida es hermosa, corta y sobre todo ámense más a ustedes mismos y eso les dará que amen a los demás. Hasta mañana, amigos, o hasta el día martes que estaremos viendo en otra conferencia con Homero Mena.